Wow, h sobre 2, b1 más b2, pi. Wow, ¿qué es esto? Parece hebreo, egipcio, no sé, wow, me confunden. No, mentira, son problemas, fórmulas matemáticas. Y esto, ¿saben qué? Me recuerda a mí cuando estaba estudiando en el colegio y tenía ese terror, ese fastidio, esa frustración por las matemáticas. Y creo que no solo a mí, sino a muchos jóvenes les pasa esto. Hoy, en Generación Z, hablaremos sobre los jóvenes y la problemática con las matemáticas. Pero antes, vamos a ver un video. Javier Fernández y Álvaro Treneman estuvieron en las calles preguntando al público sobre sus problemas con las matemáticas. Vamos a verlo. Desde su creación, las matemáticas han sido para muchos un dolor de cabeza y se ha traducido inclusive en una poco grata experiencia colegial. ¿La situación ha cambiado hoy en día? Para saberlo, fuimos a la calle a preguntar. No, la verdad no. Más me gusta el lenguaje que las matemáticas. A veces te marea tanto número. Creo que aprendí más matemáticas en la preparatoria que en el colegio. Creo que en el colegio siempre te marean y en la preparatoria te dan otra visión, pero es demasiado tarde pues, como para que te guste. A veces las matemáticas hay que repasar, hay que practicar mucho y me gusta más leer que... O sea, me gusta más la lectura que hacer números. Un día me sacaron a la pizarra y fallé y todos se burlaron de mí. Me hicieron bullying. Sí, se podría decir que sí. La lectura sí me gusta bastante. Matemática no, tampoco no se llama, ¿no? O sea, son más o menos término medio. Yo me estoy preparando para ingresar a una universidad y bueno, con la práctica me he dado cuenta que son fáciles con la práctica. Nomás que quiero aprenderlo y no la puedo grabar. Para mí es más fácil porque entiendo mejor los números. Sí, porque hay ejercicios y las letras no me gustan. ¿Puedo hacerles unas pequeñas preguntas? Voy a aparecer en la tele. Me atraen, o sea, me resulta fácil. Porque, no sé, fácil tengo un profesor bueno. He participado en campeonatos de matemáticas que ahora no las hay. Había campeonatos de literatura también. Me gustaba mucho. A nosotros nos enseñaban así nomás geográfico. Entraba el profesor y nos decían matemática ya. Y en la pizarra hacía más que un croquis y decían aprendan ustedes esa matemática. Uno tenía que aprenderlo solamente. Ya no había tabla en ese tiempo. Bien, ahí estuvo el público opinando sobre su problema con las matemáticas. En esta oportunidad vamos a hablar con la doctora Doris Gómez. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Gómez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Generación Z. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y al público joven de nuestro Perú. Exacto. Doctora, ¿cómo a usted le gustan las matemáticas? ¿Cómo usted tuvo esa relación, ese gusto por las matemáticas que muchos jóvenes pues no podemos entender? ¿Cómo usted encontró ese grado con las matemáticas? Sí, yo encontré el gusto por las matemáticas cuando estudiaba en el colegio Miguel Grau, en Magdalena. Yo soy provinciana y en aquella época el gobierno apoyaba mucho a los mejores estudiantes de todos los colegios estatales del Perú. Entonces los dos mejores estudiantes, en el caso de las damas, llegábamos al Miguel Grau y en el caso de los jóvenes llegaban al Guadalupe. Entonces hubo mucha inversión del gobierno para apoyar a estos jóvenes. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando más o menos del año 62, más o menos. Entonces entro a este colegio el 62 y termino el 68. ¿Quién me motivó a seguir matemática? Mi profesora de geometría, mi profesora de aritmética. Eran profesoras muy bien formadas. En aquella época, todos los profesores que enseñaban matemáticas previamente habían estudiado matemáticas. O sea, no se habían formado en la Facultad de Educación, se habían formado en alguna facultad de universidad, en particular San Marcos, en aquellas épocas, y habían estudiado juntamente con todos los estudiantes que entraban a hacer matemática pura, estadística, física, química. Entonces, la base matemática era sólida para todos, y solo después de aquella época pasaban ya a su respectiva facultad para ser profesor de educación matemáticas, profesor de educación en biología, etc. Entonces, regresando a lo mío, fue ahí donde me motivé, tuve muy buenos profesores en el colegio y a partir de ahí
Mi padre, yo era la mayor de 7 hermanos, mi padre consideraba que yo tenía que hacer una carrera corta y yo me incliné por la farmacia. Pero sí, porque me gustaba, más que matemáticas, me gustaba la química. ¿Ya? Entonces mi padre consideraba que yo debía de estudiar para profesora. Entonces yo ingreso a San Marcos para hacer educación matemáticas, para ser profesora de educación matemáticas. Y ahí me encuentro con todo un espacio que se me abre en la matemática pura y en la matemática aplicada, que ha sido estadística, y es la carrera que yo seguí. ¿Y qué manera le motivó su profesora de geometría, me dice usted, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo para que...? En primer lugar, era una profesora muy formada. O sea, ella transmitía conocimiento y se sabía que sabía. ¿Sabe que es muy importante que cuando usted puede tener todas las metodologías que da la educación, pero si usted no tiene el conocimiento, va a llegar hasta un punto donde no va a convencer a los estudiantes? Entonces ella me hacía las demostraciones, ¿no? El teorema de Pitágoras, por ejemplo, paso a paso. Entonces desarrollaba en mí el pensamiento lógico matemático, y no solo en mí, sino en todo el resto de mis compañeros. Y el desarrollo del pensamiento lógico matemático le ayuda mucho, no solo al matemático, ayuda a todas las personas a tomar decisiones, porque todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Entonces nos ayuda a tomar decisiones acertadas o desacertadas, si es que en el camino nosotros usamos el razonamiento. Claro, muy interesante lo que nos dice, porque mucha gente dice, ¿para qué estudiar matemática? ¿Para qué es esto? ¿De qué nos va a servir en la vida? ¿Por qué es tan importante entonces estudiar las matemáticas? ¿De qué manera nos va a ayudar? Nos ayuda a ser lógicos, ¿no? Entonces, yo voy colocando piedra a piedra, ¿no? Voy formando mi camino en cualquier especialidad, y en el diario caminar estamos, como le repito, tomando decisiones, y esas decisiones tienen que ser lógicas, y si son decisiones lógicas, usted va a llegar al éxito. Ahora, la palabra éxito es una palabra muy relativa, ¿no? Pero usted va a lograr sus objetivos, y lo importante es que en cualquier carrera que usted se desarrolle, usted sea feliz, y estoy seguro que va a usar la matemática en algún momento, o lo está usando. Es decir, que en toda carrera siempre se utiliza la matemática. Siempre se va a usar. Es más, en nuestra vida cotidiana y todo lo demás, ¿no? Es más, muchos dicen, como le decía, ¿no? ¿Para qué me sirve? Pero siempre estamos con las matemáticas. Si nos vamos al fútbol, matemáticamente Perú está para clasificar al mundial, claro, se dice, entonces, ¿no? por ejemplo, nos podríamos preguntar si matemáticamente podemos decir si la selección de fútbol va a ganar o no. Mi respuesta es sí, porque tenemos que modelar. Entonces, el momento que usted hace un modelo, van a entrar, porque ganar o perder un partido de fútbol o un mundial es un concepto multidisciplinario, es un concepto grande que involucra una serie de factores y variables. Entonces, yo tengo que considerar todos esos factores en mi modelo, y al final voy a tener una respuesta que va a ser un numerito que está entre 0 y 1. Y si está cerca a 0, mi probabilidad de perder, y si está cerca a 1, de ganar. Entonces, eso se puede hacer matemáticamente, pero para eso necesito información, y ahí es donde entra la estadística. Y ahí van esos datos que ustedes están tomando respecto a las encuestas, a la posición de las personas, etc. Entonces, es apasionante, hay mucho verdad, ¿no? que Claro, hablar. es apasionante cuando tú le ves el gusto, el lado, ¿no? Pero muchos jóvenes, bueno, y ese es mi caso, porque yo le digo, porque para mí era frustrante las matemáticas, porque el profesor empezaba haciendo el trabajo más fácil, y después cuando nos dejaba en el examen hacía lo más difícil. ¿Cuál cree que es la problemática con los jóvenes? Ahora, yo lo que creo que es que dentro de este concepto educativo, dentro de la educación y de la enseñanza, existen varios actores. Un actor es el estudiante, el otro actor es el profesor, y el tercer actor es el Estado. O sea, tiene que haber, en primer lugar, una política de Estado de apoyo a las ciencias básicas, de la cual forma parte la matemática. Si eso no se ha entendido, o sea, el Estado, el gobierno, las autoridades que están al frente de nuestro país, si eso no se ha entendido, todos los otros factores no van a poder responder es como un modelo. Entonces, dentro de ese modelo tenemos ese factor Estado, compromiso del Estado con la educación pública, con las ciencias, dentro de esa educación pública, con las ciencias básicas, y dentro con la matemática. El compromiso del docente.
El docente tiene que estar preparado. O sea, para enseñar matemáticas, yo no solamente tengo que saber los métodos pedagógicos que me dan en la Facultad de Educación, yo tengo que saber matemáticas. Si yo no sé matemáticas, yo no voy a poder enseñar al alumno. Y en tercer lugar está el alumno, que es el ente a quien yo le voy a transmitir mis conocimientos. Entonces, ese alumno también es un cúmulo de factores, ¿no? Entonces hay alumnos que pueden tener muy buena predisposición para las matemáticas, pero si no tienen un buen profesor, si no hay apoyo del Estado, ese alumno se va a perder. Cuando usted habla de apoyo del Estado, ¿a qué se refiere, doctor? ¿Qué es inversión, lo que hace falta? Inversión en educación, inversión en capacitación de profesores, inversión en las universidades. Yo formo parte de la plana docente de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Por suerte, hace 2 meses estoy en la dirección de la decanatura, pero siempre he formado parte de la plana docente como docente de la de estadística, porque dentro de matemáticas tenemos 4 escuelas: matemáticas pura, estadística, computación científica e investigación operativa. Y entonces, ¿de qué adolecemos los profesores? Un factor importante es la capacitación. Yo tuve la suerte de salir al extranjero becada por el gobierno brasileño a hacer mi maestría y hacer mi doctorado. Pero si ese gobierno brasileño no me hubiese dado la posibilidad de hacer esas maestrías, obviamente con la licencia de San Marcos, porque yo ya era docente de San Marcos, yo no pudiese haber hecho esas 2 maestrías. ¿Qué es lo que pasa en este momento para capacitación de docentes universitarios? Los docentes universitarios, ellos mismos tienen que hacer un esfuerzo para pagar de su dinero y capacitarse en las facultades del Perú. Entonces, si no hay inversión del Estado para yo capacitar a esos profesores, muy poco se puede. O sea, los esfuerzos son muy grandes, los esfuerzos son personales y se pierden, ¿no? Entonces, ahí creo yo, los posgrados están, por ejemplo, para mantener a mi facultad. ¿Cómo mantengo a mi facultad? Lo que da el gobierno para la facultad en este momento es pago de la plana docente de los profesores. ¿Y lo demás? Los laboratorios, los materiales, lo que necesitan los estudiantes, personal administrativo, eso no lo da. Entonces tiene que trabajarse eso o cubrirse eso con recursos de la facultad. Y entonces, además de ser docente, además de gestionar los aspectos académicos, tenemos que vernos obligados a hacer gestión, o sea, vamos a ver, vender nuestro producto hacia afuera, que en realidad eso no pasa, por ejemplo, en Brasil o en otros países. Entonces, ¿usted me podría decir que uno de los problemas es que no hay profesores especializados de matemáticas en los colegios? No, hay profesores, ya, en los colegios. En los colegios, o sea, claro, porque yo creo que sí. Básicamente entonces yo tengo una solución para eso, yo tengo una propuesta. San Marcos, la Facultad de Ciencias Matemáticas, tiene una plana docente preparada que puede capacitar a los profesores de los colegios. Entonces, un convenio con el Ministerio de Educación a ese nivel, juntamente con la Facultad de Educación, o sea, no dejarnos de lado a la Facultad de Matemáticas, porque yo hace poco he leído una información en la página web de San Marcos que se ha firmado un convenio entre la Facultad de Educación y el Ministerio para capacitar a profesores de 3 UGELs. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde está la Facultad de Ciencias Matemáticas? Y tengo entendido, puede ser que esté equivocada, pero tengo entendido que según este convenio, los profesores de matemáticas van a ser contratados a nivel personal para que vayan y dicten ahí. ¿Por qué no hacer algo mejor? Algo donde entre matemáticas, entre la Facultad de Educación, entre el Ministerio, y así todos aportamos institucionalmente, gana mi facultad, gana la Facultad de Educación y gana el Perú, porque esos profesores van a estar capacitados en matemáticas por gente preparada en matemáticas. ¿Y cómo es la realidad del Perú en cuestión de matemáticas hoy en día, doctora? Yo la verdad yo tengo mi concepción personal, sí, y en general cuando uno opina es preferible tener datos, información. Pero mi percepción de jóvenes que tienen problemas con estas matemáticas. Mi percepción es que los alumnos no están saliendo bien formados en matemáticas de los colegios.
razón los profesores no les transmiten bien los conocimientos. ¿Por qué? Eso lo tenemos que evaluar y tenemos, yo también tengo mi respuesta. No están preparados, ¿no? Entonces, esos alumnos llegan a la universidad y tienen dificultades, a pesar de tener inclinación por las matemáticas. Alumnos que van a la Facultad de Matemáticas se supone que tienen inclinación por las matemáticas y tienen problemas en los primeros cursos, porque el nivel que recibieron en la primaria, secundaria, no está para nada para afrontar los retos que ellos tienen en la universidad. Por ejemplo, en su facultad, 10 de 10 alumnos, ¿cuántos son los que, por ejemplo, tienen problemas con las matemáticas? Estamos hablando más o menos, estoy con 1500 alumnos y estoy con problemas en las matemáticas, vamos a decir con unos 150 alumnos, ¿no? Entonces estoy en un 10%, pero eso es en matemáticas, porque ellos tienen inclinación para las matemáticas, ellos saben un poquito más de matemáticas, tienen buenos profesores en matemáticas, pero a pesar de todos esos factores positivos, todavía hay un grupo de estudiantes que tienen grandes dificultades. Obviamente hay otro grupo que estará más o menos en un 30% más o menos que tiene dificultades y los otros están para arriba. Hay muy buenos estudiantes. Cualquier estudiante que sale de la Facultad de Ciencias Matemáticas formado tiene las puertas abiertas en cualquier universidad del mundo porque la formación que les damos es muy buena. Tenemos muchos becados en el Brasil y ahí yo quiero decir lo siguiente: el Perú invierte mucho, porque San Marcos invierte, los forma y luego ellos se quedan en el Brasil o se quedan en los otros países porque no tienen regresando como doctores, digamos, por decir el doctor Harald Helfont, el que ha resuelto el problema de la conjetura débil de Goldbach hace poco. Imagínense, él regresando acá al Perú, no sé si hubiese tenido las condiciones. Claro, ¿no? Claro, porque es alguien que se ha preparado. Entonces, fuera, ¿no? Eso es bueno saber, porque él es peruano. ¿Y cuáles fueron las condiciones que lo ayudaron al éxito? Para comenzar, él era bueno, es un genio. El otro factor, los padres. Los dos padres son matemáticos, profesores de la Universidad de San Marcos, de mi facultad. Entonces, atendió todo eso, y ellos tuvieron la visión, ¿no?, de sacarlo fuera. Vieron que él daba y se lo llevaron a hacer la carrera a Estados Unidos y de ahí él ha recorrido todo el mundo, ¿no? Y en este momento está en una gran universidad de Francia, ¿no?, aportando, pero es una persona que siempre ha tenido muy buena relación con la Facultad de Matemáticas. Desde muy pequeño él participó en charlas y conferencias que daban los papás y otros catedráticos de mi facultad y se notaba que le usaban las matemáticas. Él participaba y hasta nos corregía en la pizarra algunas cosas que no las estábamos haciendo bien. Y son reconocidos mayormente los hombres, ¿no? Y que las mujeres en su facultad, ¿cuántas mujeres se han inclinado por las matemáticas? ¿Ha aumentado, disminuido? ¿Cómo ve ese panorama usted? Yo voy a hablar de profesores. A nivel de profesores, tenemos de las 4 especialidades: estadística, matemáticas pura, investigación operativa y computación científica. La mayoría que hace matemáticas puras son caballeros, pero los que hacen estadística, que ya es la aplicación de la matemática, son damas. Entonces estamos hablando en un 50%, también es así que ahora la decana es una dama. Claro, y usted es la primera decana, tengo entendido. Primera decana mujer y primera decana de estadística. Bueno, felicitarla, de verdad que muchas para mí gracias. Es felicitar, yo mis respetos contra todos los matemáticos, porque como yo le dije, para mí, y creo que para muchos jóvenes siempre va a ser un problema. La metodología es un aporte muy importante en esto. ¿Qué se debe mejorar en la metodología de los profesores para que sea de repente de una manera lúdica, de una manera más fácil entender las matemáticas? Porque cuando uno creo que entiende, creo que lo hace más fácil, ¿no? Y empieza a agarrarle gusto. Claro, es que yo ahí discrepo un poco. Para mí va a saber enseñar siempre el que tenga el concepto claro. Puede ir mejorando su metodología. Tal vez en su primera clase no le salga muy bien, en la segunda no, pero en la tercera la va a hacer bien. Pero si tiene claro el concepto. Pero por mucha metodología que tenga, si no tiene la base teórica, va a avanzar hasta un cierto punto y no va a poder continuar. No va a llegar. Entonces, para mí es muy importante que haya una política de Estado de capacitación seria en matemáticas para los profesores de secundaria.
y ahí las puertas de la Facultad de Matemáticas están abiertas. Nosotros estamos, bueno, como le digo, recién entrado al decanato, entonces en este momento estamos con un equipo de profesores haciendo algunos proyectos para ya lanzarlos más o menos entre noviembre y diciembre y poder captar a masas de profesores de colegio a un valor simbólico, ¿no? Porque nosotros queremos hacer labor social. Es nuestra responsabilidad también hacer labor social y consideramos que San Marcos es una universidad, y en particular mi facultad, que siempre ha estado al servicio de la sociedad. Y cuando se habla de proyectos, ¿a qué proyectos se refiere usted? De capacitación para profesores a nivel secundaria. Ahora bien, los egresados de la Facultad de Ciencias Matemáticas, ¿solamente pueden trabajar como profesores de matemática o pueden dedicarse a otra cosa? No. Los egresados tienen un grande campo de acción. Uno es la docencia, y el otro es la investigación, solo que para eso necesitamos recursos. Entonces muchos de ellos salen al extranjero a hacer investigación, se van por 1 año, 2 años y luego regresan. Por eso es que mi facultad no ha muerto. O sea, tenemos mucho apoyo del extranjero, en particular yo le tengo mucho cariño al Brasil, ¿no? Que fue mi segunda cuna académica, porque la primera fue San Marcos y la segunda Brasil, y creo que la mayoría de los matemáticos que ha salido le tienen mucho cariño al Brasil, y vienen profesores a capacitarnos, vienen profesores a darnos charlas. Ahora, de aquí a poco, a fines de agosto, hay un congreso internacional que está organizando el Vicerrectorado de Investigación. No tengo los detalles exactos, pero dentro del marco de investigadores viene un gran matemático a dar aplicado que usted me comenta de Brasil, ¿qué tanta ventaja nos lleva Brasil a nosotros? Demasiado, es que el Estado puso dinero y la vio, porque se lleva a los peruanos ya preparados, que han pasado por la universidad, que le costó al Perú, y se quedan, porque les dan todas las facilidades. ¿Se quedan allá o regresan? Se quedan, algunos se quedan. Hace poco Miguel Uribe, un estadístico que fue mi alumno, él se fue a hacer, igual que yo, salió a hacer maestría, salió a hacer doctorado, pero él era más joven que yo, se quedó. En tanto, los que ya salimos a una edad un poco mayor, regresamos por el amor a la patria, el amor a la universidad, el amor a los padres. O sea, son otras razones que nos ligan a regresar, pero los jóvenes están más libres y ahora son más prácticos. Doctora, ¿cuál sería el aporte entonces de la matemática para el desarrollo del país? Es inmenso. O sea, sin matemáticas yo no puedo vivir. O sea, es un aporte que va a nivel de todas las personas, de todos los estudiantes, y creo que tienen que aprender a tenerle cariño a las matemáticas, porque les desarrolla su mente. Y si el momento que tomo mis decisiones las tomo de manera mental, de manera objetiva, entonces me está aportando mucho en la vida. Solo que tenemos que hacer mucho por la educación básica en el Perú. Tenemos que capacitar mucho a los profesores de secundaria, porque eso es muy difícil que a un alumno que ya llega a la universidad y que no se haya preparado bien en matemáticas, es muy difícil, son muchos los esfuerzos que hay que hacer para que a ese niño le guste la matemática. Pero si ese esfuerzo se hace desde pequeños, o sea, hacemos semilleros de niños exitosos, pero eso lo vamos a hacer, como le digo, con el otro actor. El otro actor es el profesor, que tiene que estar capacitado. ¿Quién lo capacita? ¿Quién pone el dinero? Es el Estado. Y gestión a nivel institucional, gestión a nivel universitaria, gestión a nivel Perú. Doctor, ¿y la currículum hoy en día de la enseñanza de la matemática ha mejorado en cuestión de años atrás? En este momento nosotros justamente en lo que corresponde a mi facultad, el día de ayer y anteayer hemos tenido los denominados seminarios curriculares con el auspicio del Vicerrectorado Académico de nuestra universidad. Nos hemos reunido todos los profesores por especialidades, 4 especialidades, y hemos discutido sobre ese tema. Y los resultados preliminares ya los tenemos que revisarlos un poco, compatibilizar, porque si bien es cierto somos 4 escuelas, pero somos una sola facultad. Entonces tiene que salir un único documento, pero esas currículas siempre se están mejorando, siempre se están poniendo a consideración, pero la matemática es una. Hay conceptos que no varían, hay conceptos que no cambian, el asunto está cómo transmitir esos Claro, yo conceptos. se lo comentaba porque ahora a los escolares de 5 o 7 años les enseñan cosas que nos enseñaban a nosotros en quinto y secundaria. ¿Eso es bueno, es importante hacerlo?
Yo más trabajo a nivel universitario, entonces opinar a ese nivel yo preferiría. Pero usted prepara a los profesores para que enseñen a los colegios, claro, ¿no? Obviamente, yo preferiría dejar a que opinen los pedagogos o los profesores que están a ese nivel, los especialistas a ese nivel. Pero ahora los alumnos... Pero claro, usted como decana, como matemática, estaría bien que un niño de 5 años esté aprendiendo esas cosas. Si tiene las condiciones, yo creo que sí. No, pero le va a ayudar eso en su desarrollo. Lo que yo quiero llegar es que si es bueno presionarlo, enseñarle a tan temprana edad algo que a nosotros nos enseñaron cuando teníamos más años. Eso nomás quería saber si es bueno. Lo dijo entre el sí y el no. Va a depender del tipo de estudiante. O sea, si el estudiante o a quien tengo al frente puede captar todo eso, puede avanzar, ahí está Harald, es una muestra. Pero si a otro estudiante lo fuerzo mucho, lo obligo mucho, tal vez el resultado sea contraproducente. Entonces ahí la labor fundamental del profesor, ahí la labor fundamental de la institución para el monitoreo, para ver cómo se está, cuáles son los logros que estamos teniendo. Sí, no, pero lamentablemente, bueno, no, las matemáticas siempre es un problema para los alumnos, ¿no? Porque todos sí, los pero alumnos, ya más o menos, claro, estamos porque nadie tiene todos tienen un profesor particular, pero siempre es de matemática, no es el de lenguaje, no es el de historia, siempre es el de matemática. ¿Por qué, doctora? ¿No? ¿Por qué siempre? No, pero ya tengo que contratar al profesor de matemática. Pero estamos identificando el problema. Si yo voy a comenzar con la solución del problema desde el momento que lo identifique, si yo identifiqué los factores y cuáles son, entonces yo tengo que ir a solucionar. Perfecto. Entonces hay mucho que hacer por ahí. Doctora, cuando veo esto, no entiendo, es álgebra, trigonometría, geometría. Sí. ¿En qué momento de la vida pues esto nos va a servir? Digamos el álgebra, ¿en qué momento yo lo puedo aplicar? No sé si nos puede dar un ejemplo. Bueno, por ejemplo, los triángulos, los ángulos. Lo que yo le puedo aplicar tal vez algo más relacionado con lo mío, ¿no? Esto me dio formación matemática, me desarrolló mi mente, ¿no? Pero ahora yo soy estadístico. Entonces, como estadístico, generalmente, ¿qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que hacemos los estadísticos? Ayudamos en la toma de decisiones en presencia de incertidumbre. Y lo que nosotros tenemos que cuantificar es la incertidumbre. ¿Y con qué cuantificamos la incertidumbre? Con el cálculo de probabilidades. Y el cálculo de probabilidades es una rama de la matemática que tampoco gusta a los estudiantes, porque todo estudiante que entra a la universidad tampoco quiere estudiar probabilidades. Pero a los pocos, si usted le hace entender que eso es importante para su toma de decisiones, el momento que usted está haciendo una encuesta, por ejemplo, ustedes hoy día hicieron una encuesta a los estudiantes, ¿no? Antes de la gran mayoría dígame decía usted, que... antes de realizar la encuesta, ¿usted sabía cuál era la respuesta que le iba a dar esa persona? No. Ahí había incertidumbre. Entonces, una de las condiciones para hacer trabajo estadístico o para modelar estadísticamente es que el fenómeno sea incierto. Y solo la estadística, que es una rama de la matemática, le permite resolver ese tipo de problemas. ¿Con qué? Con información, luego modelo y saco la respuesta, como le decía, de lo del fútbol, ¿no? Claro, si yo, claro. ¿Ya? Pero tengo que tener datos, tengo que tener información histórica, entonces tengo que modelar. Es muy importante, entonces muy también... Importante. A pesar de también, hablamos de gustos, ¿no? Porque puede ser que a alguien no le guste preferencias. Tampoco, claro, no le guste, bueno, pero ahí es necesario que lo aprenda. Claro. Es necesario tener una base mínima. Es como que, por ejemplo, a mí no, yo entré a educación matemáticas, como le decía, iba a ser profesora de matemáticas, pero ¿por qué me incliné por la estadística? Porque no me gustaba leer. O sea, esas lecturas de cuando pasé a la Facultad de Educación de Educación, me dieron las lecturas de Marx, por el amor de Dios. Para mí eso era demasiado. ¿Se da cuenta? Para mí eso era demasiado. Para mí era mucho más fácil resolver esta ecuación. Entonces es cuestión también de inquietudes, de preferencias. El ser humano es un ser global, es un ser que depende de muchos factores. Entonces, si todos esos factores coadyuvan a que sea un hombre exitoso, o si no todos, por ejemplo, la gran mayoría de los factores. Si cada uno de nosotros desde donde estamos cumplimos nuestro rol, pero con responsabilidad, y asumimos que el Estado tiene que invertir en educación básica, tiene que invertir en ciencia, tendremos otros Haralds. ¿Cómo se imagina usted acá, con la ayuda del Estado, el desarrollo del Perú con las matemáticas? ¿Cómo lo ve usted? Es que yo no sé si hasta ahora, yo soy objetiva,
Lo que yo lo que le puedo hablar es de lo que yo tengo de apoyo en la facultad del Estado. Pero hemos tenido también buenos resultados, ¿no? He visto que en las Olimpiadas un año hemos... pero a pesar de, para que usted vea, a pesar de eso quiere decir que tenemos semilla. Claro, tenemos semilla. Hay gente, hay chicos que están respondiendo. Pero eso no continúa. Lo ideal es que eso continúe, ¿no? O sea, a veces nosotros los peruanos somos flor de un día, ¿no? Llegamos y si ese alumno no tiene el apoyo que ha tenido Harald, se queda. ¿No es cierto? Entonces la idea es que sea un trabajo permanente, que haya una relación entre el Estado y las universidades, que se entienda que las ciencias básicas tienen que ser apoyadas. No es que a las ciencias básicas se le tiene que decir, genera tus recursos para mantenerte. Eso no hace Brasil, eso no hacen los países desarrollados. El momento que eso, que haya entendido el Estado, tenga la plena seguridad que aquí a unos años eso puede cambiar. Perfecto, doctora, le agradezco a usted su presencia aquí, de verdad que nos ha ayudado bastante sobre este problema de las matemáticas, ¿no? Le agradezco, muchas gracias. Espero, muchísimas gracias y que los alumnos se motiven. Exacto, o sea, excelente. No todo es tristeza en el Perú. En el Perú tenemos grandes potencialidades, tanto a nivel de estudiantes como a nivel de profesores. Eso les decía ayer a mis profesores. No debemos tenerle miedo a las matemáticas. Afrontarlo. No tener miedo a nada, afrontar todo. No, y aquí me tiene, claro, porque si yo hubiese pensado, qué difícil ser decana, no estoy. Yo he asumido el reto y ahora sé cuáles son los problemas y bueno, comienzo a tocar puertas. Perfecto. ¿No? Así que muy ya amable. Lo saben. A no tenerle miedo a las matemáticas. La doctora nos ha dicho eso. Y así que en adelante es algo, si tú le encuentras el gusto, de verdad que te va a empezar a gustar. Conmigo fue hasta ahora, hasta esta oportunidad. Me despido y nos vemos próximo jueves. Chau.